Bajo el antecedente de que no es adecuado juzgar la obra a través de la biografía del autor, ni viceversa, ni que tampoco se debe utilizar el texto para crear conjeturas en cuanto a la vida de quien lo creó, así lo consideran los críticos literarios René Wellek y Austin Warren en su libro Teoría Literaria. Sin embargo, sí es útil conocer la experiencia vivencial del creador de la obra para comprender el contexto en el que fue escrita. Francis Wolff nació en Ivry-sur-Seine, es catedrático de la Escuela Normal Superior de la Universidad de París. Antes ha impartido clases en las universidades de París, Nanterre y en la de Reims y en la de Sao Paulo, Brasil. El talento del doctor Wolff, sumado a su gran conocimiento de la filosofía de Sócrates y de Aristóteles, han traído a nuestros tiempos decadentes dos actualizaciones de los tres pilares fundacionales del pensamiento de Occidente y de la cristiandad. Adentrándose en esas profundidades, con todo el rigor conceptual, lógico, dialógico, sustantivo, pragmático que exige el pensamiento crítico, ha tratado los grandes temas de la filosofía y también de algunas pasiones más del orden popular como lo son las corridas y la música. Tal vez ese pragmatismo es el fundamento del reproche más severo que le hacen algunos, el de su afirmación de que la fiesta de toros está inevitablemente condenada a desaparecer, por lo menos que ha comenzado el final. En el ámbito de la filosofía ha publicado, entre otras obras, Nuestra humanidad, de Aristóteles a la neurociencia, ¿Por qué en la música no hay amor perfecto? En Historia de la Filosofía publicó Sócrates, una primera edición que ha sido traducida a varios idiomas. Otra obra es Piensa con los antiguos, un tesoro de siempre. Y en cuanto a la tauromaquia, tiene pues, los famosísimos Filosofía de la corrida, 50 razones para defender la corrida de toros, acertadamente traducida al catalán y al inglés, que buena falta les hace, y El llamamiento de Sevilla, discurso taurino para todos, y 6 claves del arte de torear. Obras de vital importancia para los aficionados, pero que también trascienden el interés de los lectores en general. El pensamiento del doctor Wolff ha dado pie a un documental que ha sido exhibido en diversos países del mundo y que es el tema que hoy nos convoca. El documental. De hecho, el libro Filosofía de las corridas de toros es el que inspira a los cineastas Aarón Fernández y Jesús Muñoz a crear la cinta Un filósofo en la arena, en el que Francis Wolff defiende la tauromaquia sin alabar la fiesta de toros ni justificarla. Los dos cineastas captaron perfectamente el mensaje que Francis Wolff proclama, porque el documental muestra la pasión que siente un aficionado culto y fervoroso por una tradición anacrónica, la que queramos aceptar o no, ha comenzado su ocaso. En la cinta, el doctor Wolff nos brinda cátedras magistrales acerca del toreo desde la entraña más honda que esta actividad posee. Lo he dicho otras veces y lo repito ahora porque es una convicción. La corrida de toros es, en esencia, una gran lección de antropología y de humanismo. Muchas gracias. Amigos de Tlaxcala, buen día, buenas noches. Como ustedes, estaba yo escuchando a esos dos discursos brillantes sobre tauromaquia, arte, religión, y estaba pensando, pero ¿quién es ese doctor Francis Wolff? ¿De qué están hablando? Me gustaría mucho conocerle, porque parece interesante su obra, su pensamiento. Yo soy apenas el modesto protagonista de una película que se llama El filósofo en la arena, pero no conozco a este pensador importante que parece ser homenajeado hoy. Bien, todo esto para decirles que estoy muy emocionado de estar de vuelta aquí en su estado de Tlaxcala. De hecho, no había vuelto aquí desde el rodaje de la película Un filósofo en la arena. Y debo dar las gracias a todas las personas que hicieron posible esa vuelta, que es tan emocionante para mí. No solo
Luis Mariano, que es el director del Instituto de Desarrollo Taurino, Anabel, la secretaria del Turismo, de la Cultura, perdón, y todos los otros que hicieron posible esa vuelta. Tengo un recuerdo muy fuerte de estos momentos de rodaje aquí. Tlaxcala fue para mí una revelación. Los que han visto la película saben que las escenas más largas tienen lugar aquí, 8 minutos más o menos, que figuran entre los más bonitos de la película según todos los espectadores que la han visto en todo el mundo. Pero muchos se preguntarán, ¿por qué pasar más tiempo en Tlaxcala que en ciudades taurinas más famosas, como Ciudad de México, Aguascalientes o, evidentemente, Madrid, Sevilla o incluso Nimes o Arles? La respuesta es simple. Como ustedes saben, la búsqueda de la película es de entender por qué hoy en día la modernidad urbana condena la tauromaquia. Y Tlaxcala nos ofreció la demostración opuesta. Los cineastas Jesús Muñoz y Aaron Fernández y yo descubrimos en Tlaxcala dos culturas populares tan antiguas como vivas y que permanecen asociadas entre sí. La memoria viva de los difuntos y la transmisión de la fiesta taurina. Luego, una ciudad y un estado pueden ser modernos, vivos, abiertos al mundo y cultivar con entusiasmo dos culturas 5 veces centenarios. Para nosotros, eso fue muy importante. Hemos pensado lo que es posible aquí podría ser, incluso debería ser posible en cualquier otro lugar del mundo, por lo menos del mundo taurino. Pero ¿por qué la tauromaquia aquí y allá parece condenada por la modernidad urbana? Hay muchas razones para ello. Los habitantes de las grandes ciudades han perdido todo contacto con animales salvajes y solo conocen mascotas totalmente humanizadas. El mascotismo es un fenómeno curioso. Esta es la primera vez en toda la historia de la humanidad que los seres humanos han criado animales para que no hagan nada y simplemente duerman en el sofá de la sala de estar o darnos 1000 besitos cuando volvemos a casa. Es la primera vez. No hay otra cultura, otra civilización que ha criado animal para hacer absolutamente nada. Normalmente trabajan, normalmente ayudan, cazan, pescan, no sé qué, pero hacen nada. Bien, es una nueva invención de la modernidad. Por eso muchos de nuestros contemporáneos han olvidado lo que distingue a los animales de los seres humanos. Y además, con la caída de la fe religiosa, cualquier distinción entre los animales y los seres humanos parece anticuadas. Porque lo que nos distingue de los animales es que tenemos un sentido del símbolo, del ritual, de la celebración y también sabemos que vamos a morir. Pero la modernidad más fría y más mecánica de las grandes ciudades ha olvidado la fiesta y rechaza la idea misma
de la muerte. Entre tanto, aquí en México y particularmente en Tlaxcala, hay una verdadera sabiduría. Sabiduría es reconocer que la muerte es parte de la vida, que la manera de hacerla menos aterradora es domesticarla en una celebración en la que nos sentimos vivos. Sabiduría es reconocer que la mejor manera de rendir homenaje a aquellos que hemos amado y que todavía están en nuestros corazones es revivirlos en nuestras ofrendas simbólicas, compartir un día con ellos en nuestra familia, en nuestra casa, incluso en la plaza pública de nuestra ciudad. Sí, este sentido de la fiesta, del ritual y de la muerte, cuando se expresa más que en la celebración del Día de los Muertos, como también aquí en las corridas de muerte, donde sentí mejor la doble cara de la corrida de toros, una alegre celebración popular y al mismo tiempo un drama de la puesta del sol, si no es aquí. Así que sí, era necesario reservar un lugar especial en esta película internacional para este pedazo de tierra mexicana tan rica de sus 500 años de historia y cultura mestizadas. Eso es lo que le explico a toda la gente que ve esta película en Francia, España o México. Estas dos fiestas me parecen tener similitudes obvias. Son dos formas de transmisión del pasado que son a la vez afirmaciones del presente y promesas para el futuro. Son dos maneras de unir la tragedia y la fiesta, pues la fiesta taurina transforma el drama del toro que lucha hasta la muerte en un himno a la vida, y que es el toreo, sino la creación de belleza con el miedo a la muerte. Vi, sentí, entendí durante mi estancia de unos días en Tlaxcala lo mucho que era una tierra donde el cultivo del toro brillaba más que en ningún otro lugar de América Latina. Sí, sé todo lo que la cultura tlaxcalteca debe a los toros y todo lo que la cultura taurina mundial debe a Tlaxcala. Sé que el primer registro de toreo como espectáculo data del 24 de junio de 1526. Sé que Tlaxcala es el territorio con menos extensión geográfica del país y al mismo tiempo es el lugar con mayor número de ganaderías de México. Alberga 49 de ellas que crían a los mejores toros de lidia, como Piedras Negras, Rancho Seco, Tenejac, que tuve la suerte de visitar durante esos días, así como las de Las Ventas, Reyes Huerta, etc. Sé que acoge 3 plazas de toros. La plaza Jorge Aguilar Ranchero, en el mismo centro de Tlaxcala, donde nos veremos mañana, por supuesto, la Taurina en Huamantla y la plaza Rodolfo Rodríguez del Pana en Apizaco. Sé también que han sido la cuna de renombrados toreros como Rodolfo Rodríguez el Pana, el Brujo de Apizaco, José Angelino, Jorge el Ranchero Aguilar y, por supuesto, los toreros actuales, Uriel Moreno el Zapata, Gerardo Rivera, de que filmamos la alternativa, Sergio Flores, que tomó la alternativa en mi tierra francesa, a Bayona, en septiembre de 2012, fecha cuando cortó 2 orejas. Y sé que también acabó de cortar una oreja en la misma plaza de Bayona hace 2 meses, al final de la temporada francesa. Sé también, y sobre todo, que en mayo de 2012
se declaró aquí la fiesta de los toros patrimonio cultural y material del Estado de Tlaxcala, fundamento legal con el que se dio protección al espectáculo taurino. ¡Bravo! Eso es bueno, muy bueno. Pero ustedes, o algunos de ustedes podrían decir, ¿por qué defender la fiesta taurina y hoy más que nunca? ¿Es solo porque es una tradición? No, no lo creo. La tradición nunca es una razón suficiente. Ante eso, los antitaurinos lo tienen fácil para responder que la tradición no es un argumento y que la mayor parte de los grandes progresos de la civilización se han hecho contra costumbres bien arraigadas y por tanto supuestamente legitimadas por la tradición. Enumeran con razón la esclavitud, la sumisión de las mujeres, la pena de muerte, etc. No es menos cierto que hoy continúan existiendo tradiciones absolutamente detestables, como el suicidio de las viudas en India o la mutilación sexual de niñas de acuerdo con determinados ritos religiosos. Pero los toros no son apenas una tradición, son una verdadera cultura. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: coexistir con discursos taurinos, vivir próximo a los toros, relacionarse desde niño con este magnífico y fiero animal, tener admiración hacia el toro y su bravura, son elementos que han forjado la sensibilidad necesaria para la percepción de este singular espectáculo. De esta forma, lo que sería visto como un acto de crueldad en Londres, Boston o Estocolmo, se comprende, se vive, se entiende en Bayona, Sevilla, Madrid, México o Tlaxcala como un acto de respeto del hombre hacia el animal inseparable de una cierta identidad local. La fiesta de los toros es efectivamente inseparable de las identidades que ha forjado y que recíprocamente se ha construido gracias a ella. No es posible imaginar las ferias de Nimes o de Pamplona, de Aguascalientes o de Tlaxcala sin el toro en la plaza, pero también en las calles, en los carteles, en las exposiciones, en los coloquios, como aquí, en toda la fiesta, en una época en la que se defiende la diversidad cultural, en la que se pretende resistir a la mundialización de la cultura, a la uniformización de los valores y de las costumbres, a la omnipotencia de la dominante y avasalladora civilización anglosajona. No hay que defender las identidades culturales locales, regionales, minoritarias. Sin embargo, como toda gran creación humana, aunque con un nacimiento particular, la fiesta de los toros expresa valores universales. Como toda cultura popular es inseparable de la identidad de los pueblos que la ha inventado o adoptado, pero como toda cultura que es a un tiempo local y universal, la fiesta de los toros se vive, se siente, se expresa diferentemente según la ciudad, las regiones, los países que la han hecho suya. Lo que impide a la fiesta de los toros ser una simple manifestación folclórica es el hecho que ha sido adoptada y objeto de reflexión en la cultura culta, la de las obras que ha producido en las demás artes: pintura, escultura, literatura, poesía, música, ópera, cinema,
una cultura universal con expresiones siempre particulares. Esa es la fiesta de los toros. Alguien podría decir, muy bien, pero ¿por qué matar a los toros? Ustedes lo saben. Las razones son al mismo tiempo simbólicas, éticas y estéticas. Simbólicamente, una corrida de toros es el relato de la lucha heroica y de la derrota trágica de cualquier ser vivo, en particular del toro. Ha vivido, ha luchado y tiene que morir. Sin la muerte del toro, la corrida carece de sentido. Éticamente, el momento de la muerte es el instante de la verdad, el acto más arriesgado para el hombre, en el que se tira entre los cuernos intentando esquivar la cornada gracias al dominio técnico que ha adquirido sobre su adversario en el desarrollo de la lidia. Sin la muerte del toro, la corrida carece de valor. Estéticamente, la estocada es el gesto que finaliza el acto y hace nacer la obra. La estocada bien ejecutada en todo lo alto y de efecto inmediato confiere a la faena su unidad, su totalidad y su perfección. Sin la muerte del toro, la corrida carece de terminación artística. Pero hay más. Hay que entender la moral de la corrida de toros. Consiste en afirmar que no se puede matar al toro sin arriesgar su propia vida. Solo se puede le dar muerte el valiente que pone en peligro la propia vida. La mayoría de las reglas que ilustran la ética del ruedo se inspiran en esta norma esencial, como según la fórmula famosa, engañar sin mentir. Engañar al toro para no resultar cogido, pero sin mentirle, o sea, exponiendo siempre el cuerpo al riesgo de la cornada. A la inversa, si se vence sin peligro, se triunfa sin gloria. Pero ustedes dirían, ¿y el punto de vista del toro? Bien, vamos a adoptar el punto de vista del toro. Preguntarle al toro, ¿puedes elegir cuál es la mejor de la suerte? ¿La del buey del tiro? ¿La del ternero de carne, criado normalmente en batería y muerto a corta edad? ¿O la del toro de lidia? 4 años de vida libre a cambio de 15 minutos de muerte luchando justamente para defender esta libertad. Y preguntemos a los antitaurinos, ustedes que se identifican tanto con el toro, ¿con cuál de los 3 bovinos prefieren identificarse? Y nosotros, ¿por qué vamos a los toros? Respuesta, porque somos crueles, porque somos sádicos, porque somos perversos, etcétera, etcétera. Bien, es absurdo. ¿Conocen ustedes algún aficionado que disfrute con el sufrimiento del toro? De hecho, es difícil encontrar alguno que sea capaz de pegar a su perro, incluso de hacer daño de manera voluntaria a un gato, a un conejo. Porque ¿cuál es la principal y más grande emoción que sentimos en una plaza de toros? No es un gozo perverso o maligno, sino todo lo contrario, una emoción inmediata, tan carnal como intelectual, que se llama admiración. Admiración, antes que nada, hacia la bravura del toro,
por su poder, por su incesante combatividad, a pesar de las heridas, y por sus repetidas acometidas, a pesar de sus fracasos. Y admiración, por supuesto, también hacia el valor del hombre, por su audacia, su coraje, su sangre fría, su calma y su inteligencia en relación con el adversario. Sí, vamos a la plaza, por encima de todo, a admirar. Es el más sano y más delicioso de los placeres. Admirar. Admirar la inteligencia del hombre, admirar la bravura del toro. Estos dos ingredientes son indispensables para el placer taurino, pero no constituyen aún lo esencial, porque lo esencial nace del encuentro del toro con el torero. Nace a este momento nuestro placer propiamente taurino. Ante el ataque de una bestia armada, el instinto me haría huir. Es la reacción natural. Soy hombre, al final. Ante el mismo ataque, el torero aguanta. Es la reacción que esperamos de su oficio. Es torero, al final. Olé. La quietud vence al movimiento. La inmovilidad triunfa sobre la movilidad. La verticalidad se impone sobre la horizontalidad. La calma supera a la violencia. La astucia desnuda triunfa sobre la fuerza bruta. Claro, la tauromaquia no es solo eso, pero en primer lugar es eso. Y el placer taurino está en primer lugar ahí, en esa emoción básica. Porque yo, sentado en la grada, oscilo siempre entre la tensión física de la embestida, ahí comienza de ole, y después la distensión tranquilizador de su desviación. Aquí concluye olé, los dos tiempos de toda descarga de disfrute. Olé. El placer surge en esta oscilación cadenciosa entre miedo y admiración. No se ha movido. Admiro a héroes intrépidos que se elevan sobre los mortales, consintiendo poner su vida en juego, ¿en nombre de qué? De una concepción del espíritu, de una cierta idea de la libertad interior, de una libertad más fuerte que ninguna de las necesidades, la que obliga al hombre común, como yo, a huir ante el peligro, o la que exige que todo ser vivo exteriorice sus emociones. El torero, por su parte, no huye, no manifiesta nada, ni miedo, ni pena. Parece, no es, pero parece despegado, luego libre. Libre como el sabio estoico de la antigüedad. En el torero el instinto vital en sí mismo está bajo control de la libertad. Eso es lo que no puedo percibir en ninguna otra parte. Usted dirían, en el circo, el domador. Es cierto, también ahí hay tensión, distensión. El espectador del circo, que tiembla deliciosamente durante los redobles del tambor antes que el domador meta su cabeza en la boca del león, se parece un poco al espectador de la corrida cuando el torero se arrodilla ante el toril de la fiera antes de su salida al ruedo a Portagayola. Sí, pero sin embargo, después que el toro ha salido
y que el torero ha ejecutado el primer capotazo, por ejemplo, un farol, el placer propiamente taurino se vuelve a ser singular, no comparable a ningún otro. Hay todavía un otro ingrediente en mi placer torino, y creo que en el suyo también. Es esencial, la emoción propiamente estética. El torero no se vale únicamente de su inteligencia para excitar la nuestra, ni de su valentía para calmar nuestro miedo. Crea belleza. La belleza del toreo es la más clásica. Supone elegancia, armonía de los movimientos, perfección de las formas, composición equilibradas de las tandas o misma de la misma faena como un todo. El torero da forma a una materia. No es que el toro sea la materia y el torero la forma, no. El toro es para el torero su adversario, al que tiene que vencer y matar. Debe, para ello, dominarlo, es decir, obligarlo a actuar contra su propia naturaleza, pero siempre respetando esta naturaleza y adaptándose a ella. Pero a la vez que se enfrenta al toro, el torero modela su embestida. El toro es su adversario, pero la embestida es su compañera. Sus tijeras, sus pinceles, sus instrumentos de artista son su capote, su muleta y su propio cuerpo los que van a permitirle dar forma a esta materia que es la embestida del toro. La obra nace de la manera en que el torero forma y transforma esa embestida, despojándola de todo salvajismo imprevisible, sin sobresalto, sin golpes, calmando esta naturaleza, haciéndola concordar con su voluntad, con la medida y con el ritmo del hombre, pero también y sobre todo plegándola contra su propia naturaleza para domesticarla. Despoja primero esa potencia de vida y muerte de toda función mortal, como si fuera un juego. El torero parece decir al toro, toro, ¿tú quieres cogerme? En realidad estamos jugando, tú y yo, nada más. El torero transforma la rectitud natural en una curva perfecta, porque la curva es la poesía, mientras que la recta no es más que la prosa del camino más corto. Y a la aceleración natural de esa materia bruta responde la voluntad, la necesidad voluntad de la lentitud de la forma, de donde nace la armonía de un pase o de un quite. Aquí está la embestida ya vana, porque no puede coger nada, depurada de toda violencia animal, poco a poco humanizada, curva, lenta y ligera. Y de ahí nace el arte de equilibrio de líneas y de volúmenes en tensión opuesta, como en cualquier obra plástica. Armonía de los acontecimientos consonantes o disonantes, como en una obra musical. Bodas del azar y de la necesidad, como en toda actuación única, en el teatro, por ejemplo. En la gran faena artística, todo es improvisado y sin embargo todo parece surgir milagrosamente cuando es necesario, y porque lo es, de una fuerza caótica, imprevisible, porque es vital,
el artista hace una forma previsible y, por decirlo, racional, que obedecerá sin esfuerzo a su voluntad y de donde toda imperfección parece haber desaparecido. Es verdad, hay muchas artes que crean belleza, pero solo la corrida de toros puede crear belleza a partir de su contrario, el riesgo de muerte. Por eso, no puede haber estética en la corrida del toro sin el respeto de las normas éticas. No hay estética sin ética en la corrida de toros. Por eso, lo que tiene de único la emoción taurina es que en ningún otro sitio nunca podré yo sentir esas dos emociones al mismo tiempo, la belleza y el miedo. En ningún otro sitio, nunca fuera de los ruedos, se puede saborear su fusión íntima, porque son normalmente incompatibles esas dos emociones. Y lo que voy a buscar perdidamente a los ruedos desde hace 50 años, o sea, desde personalmente 1969, mi primera corrida de toros, lo que solo puedo encontrar ahí no es exactamente ni una cosa ni otra, sino su unión improbable. Eso es lo que siento frente a un pase natural profundo, o una tanda perfecta, o una faena de ontología. Esa belleza, sé que nunca podré tenerla, agarrarla, retenerla, para contemplarla por fin, porque parece que se me escapa en el mismo momento en que me ha sido dado. Y a cada segundo que perdura aún así, es como un milagro, porque parece opuesta a la ley que querría que no podría durar, que no podría continuar siendo bello. Una gran faena es el milagro de la creación continuada. Su belleza es conquistada a cada instante sobre su emoción contraria y amenazada por ella. El miedo que tengo a la corrida, a la herida, a la muerte del torero. Siento los dos al mismo tiempo. Y ante el pase natural profundo, la tanda perfecta, la faena de ontología, estas dos emociones, lejos de anularse, se añaden la una a otra, se multiplican la una a la otra, porque las vivo al mismo tiempo, una pese a la otra, una contra la otra, uno dentro de la otra. En la corrida de toros no podemos vivir solo la belleza apaciguada. La belleza sola sería aburrida. Tampoco podemos sentirnos satisfechos con el miedo por el torero, sin buscar en ello la poesía del toreo. El miedo solo sería insoportable. La belleza sola sería insípida. Vivemos, pues, los dos unidos. Cuando la contemplación del toreo se confunde con la admiración hacia el torero, entonces las dos emociones contrarias, el miedo y la belleza, se funden en nosotros en una sola, improbable, incomparable y más violenta que ninguna otra. Y ustedes, busque en usted mismo cuando surge espontáneamente de sus entrañas el olé. No es justamente cuando, sobre el fondo de ese riesgo extremo,
De esa tensión absoluta surge la evidencia del gesto bello, aparentemente desprovido de toda tensión vital. No es aquello a lo que se llama justamente el gesto torero, gesto tanto ético como estético. Y ustedes, cuando se levantan de un salto para aclamar al torero y al torero, al toro y al torero, saben que solo la corrida de toros les puede hacer sentir al mismo tiempo en su cuerpo y en su espíritu todas esas emociones contrarias: tensión, calma, miedo, serenidad, armonía, sufrimiento, belleza, sublimidad, etc. Sí, finalmente sé yo por qué voy a los toros desde hace 50 años. Desde hace 50 años acudo a las plazas cuando puedo. Incluso si salgo alguna vez decepcionado, incluso si para ello me golpea la espada el vecino de detrás sobre una grada de piedra incómoda, porque sí, solo allí puedo vivir todo esto. Y por eso yo, ustedes y todos vamos a los toros, iremos siempre. Me queda desear a esta tierra de 500 años de cultura un feliz cumpleaños, y a todos los tlaxcaltecas otros 500 años de identidad mestiza. Así que nos volveremos a encontrar dentro de 5 siglos en el paraíso de los toreros valientes y de los toros bravos. Muchas gracias.